Amados, después de recordarnos que somos ciudadanos del cielo, el apóstol Pablo ahora nos muestra cómo vivir esa identidad aquí en la tierra. Habla con un tono profundamente pastoral. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses 4, de los versículos 1 al 3 va a ser nuestro texto principal. Beloved, after reminding us that we're citizens of heaven, the Apostle Paul now shows us how to live that identity here on earth. He speaks with a deeply pastoral tone, which we're going to read right now in the letter to the Philippians, chapter 4, verses 1 to 3. Y esta es una sección muy interesante de la carta a los filipenses. It's a very interesting part of the letter, porque podemos ver que Pablo tenía un gran amor para los filipenses. We can see that the Apostle Paul had a great love for the Philippians. Y la verdad que es una carta un poquito diferente, no hay tantos problemas como vemos en otras cartas a otras iglesias. Pablo tenía que corregir, instruir más, pero esta carta fue diferente, que no está lleno de eso, right? This letter is a little different. Unlike some of the other churches, Paul didn't have to correct so much or instruct so much because there weren't as many problems, pero aquí sí hay la excepción. Aquí sí hay un conflicto en esta parte de la carta que él va a hablar. But there is actually a conflict here in chapter 4, verses 1 to 3. Y vamos a aprender de eso para ayudarnos a nosotros a aplicar principios poderosos de la palabra del Señor para que seamos firmes y unidos. And we're going to use that conflict to try to help us, right, to apply God's word so we can stand firm and united, aun cuando hay conflictos, even when there's conflicts. ¿Cuántos saben que hay conflictos en la vida? How many of you know that there's conflicts in life? Amen. ¿Hay matrimonios sin conflicto? No, eso no es real, right? Are there marriages without conflict? That's not real, right? Padres, hijos sin conflictos, parents and children without conflict? No, right? Pero cómo manejamos ese conflicto es lo importante. How we manage that conflict or how we address that conflict is what is important. Y hay que hacerlo en tal manera como hijos de Dios que podemos seguir firmes y unidos a pesar de conflictos a veces, right? And so that the goal is that even as Christians, when we have conflict, that we can continue to stand firm and united, even in spite of them. Y aquí vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to God's word. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Sigan conmigo en sus Biblias. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. I'm going to read from the New American Standard Bible in English. Así que, hermanos míos, amados y añorados. Wow, qué lindo como Pablo les habla. Gozo y corona mía. Wow. Estén así firmes, léanlo conmigo, estén así firmes en el Señor, amados. Y repite. Por eso me gusta decirles a ustedes, amados. Estoy siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Therefore, my beloved brothers and sisters, whom I long to see, my joy and crown. How loving, how amazing the way he talks to them. Stand firm. Read it with me. Stand firm in the Lord in this way, my beloved. And he says, my beloved again. That's why I like to say to you guys, beloved, because I'm learning from the example of Apostle Paul. Y el versículo 2, ruego, mire esas palabras, ruego a Evodia y a Sintique. A ver, ¿cuándo fue la última vez que conocieron un Evodia y Sintique? No son nombres comunes, pero en ese tiempo ahí estaban. Que vivan en armonía en el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. So he says, I urge Eodia and I urge Sintique, right? Those are not names that roll off our tongue. We don't know a lot of those folks. But they lived back then, and he urges them to live in harmony in the Lord. Y el versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Wow. And then he caps off verse 3 saying, indeed, true companion, I ask you also help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement, as well as the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Que el Señor bendiga la lectura
de su palabra a nuestras mentes y corazones. May God bless the reading of his word to our hearts and minds. Amén. Entonces, hermanos, la idea clave de este mensaje, firmes y unidos, es: la iglesia permanece firme cuando enfrenta y supera sus conflictos con el corazón de Cristo. Qué poderoso. The church, beloved, stands firm when it faces and overcomes its conflicts with the heart of Christ, with the heart of Jesus. Queremos superar esos conflictos, hay que hacerlo con el corazón del Señor. We want to overcome those conflicts and do it the right way, we got to do it with the heart of Jesus. Si no, no los vamos a superar. No lo vamos a hacer bien. If not, we're not going to overcome them, and we're not going to do it well. Y no vamos a poder ser firmes y unidos, and we won't be able to stand firm and united. El primer punto, hermanos, del mensaje de hoy es este: permanezcamos firmes en el Señor. Ahí está la fundación. So the first point of the message today is, let us stand firm in the Lord. Let us stand firm in the Lord. Como ven, no dice permanezcamos firmes en el orgullo. Pero ese es el problema, ¿no? A veces permanecemos firmes en el orgullo en vez del Señor. It doesn't say let us stand firm in our pride. Did you notice that? But that's the problem. Sometimes if we don't listen to the Lord, we're going to stand firm in our pride instead of standing firm in the Lord. Y hay que aprender, hermanos, que sí hay que ser firmes en el Señor, pero eso también significa que tengo un corazón abierto, adaptable, a poder vencer el conflicto. Right? But I need to be firm in the Lord, and at the same time, when I'm firm in the Lord, it allows me to have an open heart so that I can be adaptable to overcome conflict with others. Porque si soy firme, rígido en todo, no en el Señor, ¿cómo voy a vencer el conflicto? If I'm firm and rigid in everything, how am I going to overcome conflict in the Lord? A veces solo escuchamos la palabra firme. Sometimes we only hear the word firm. Pero hay que ser firmes en el Señor. But we need to be firm in the Lord. No malentendamos. Let us not misunderstand. Así que vamos a ver de nuevo, ahí está subrayado para que ven. En el versículo 1, estén así firmes en el Señor. Therefore be firm, right? Stand firm in the Lord in this way. Y mire todo el lenguaje que él usa. Es un lenguaje de amor. Look at all the language he uses. It's a language of love. ¿Podemos ser firmes y amorosos al mismo tiempo, hermanos? Esa es una pregunta. ¿Podemos? Sí, porque así fue Pablo, ¿no? Can we be firm and loving at the same time, brothers and sisters? Can we do that? Yes, because Paul was. Recuerden eso. Firmes en el Señor, pero llenos del amor de él, right? Firm in the Lord, but full of his love. Okay? Necesitamos. Esta firmeza cristiana no es terquedad, no es dureza, ni orgullo. Es perseverancia en Cristo. And listen to me closely. This Christian firmness is not stubbornness, it's not hardness, and it's definitely not pride. It is perseverance in Christ. ¿Tenemos esa actitud? Voy a perseverar contigo. Do we have that attitude? I'm going to persevere with you. Tiene que comenzar en casa, ¿no, hermanos? It's got to start at home, amen? Señor, ayúdame a practicar esto en casa. Help me to practice this at home, right? Y déjeme llevar esto a mis hermanos en Cristo. Help me to take this with my brothers and sisters. Y después con los vecinos, and then with the neighbors, etc. Pero tiene que comenzar en casa. Amén. Permanecemos firmes cuando nuestra fe está anclado en Cristo. Please listen to me. We stand firm when our faith is anchored in Christ. Mi fe no está en el pastor. My faith is not in the pastor. En los diáconos, the deacons, right? El cónyuge, the spouse. Nuestra fe debe estar anclada en Cristo. Our faith needs to be anchored in Jesus. ¿No? Si no, no vamos a perseverar con nuestros hermanos. Right? If not, we're not going to persevere with our brothers and sisters. Cualquier cosita pequeña nos va a separar y nos va a causar división. So then, if not, little things can come between me and
those who God wants me to love on and can separate us. Pero debo estar firme, anclado en Cristo. Mi fe anclado en Cristo. My faith is anchored in Christ. Nuestra esperanza está en su promesa, no en la gente. ¿Me escucharon? Our hope is in Him, not in people. Porque si pongo mi mirada demasiado en la gente, voy a seguir en conflicto hasta el final. Right? If I put my hope in people, I'm going to be in conflict to the end. Me voy a volver loco. I'm going to go crazy. Porque hay días en que la gente nos sonríe y otros en que ¿no? Right? There are days where people smile at us and other days where it's a little scary, right? No hay que poner los ojos en la gente. Especialmente porque, hermanos, así es el diablo. Oh, mira lo que están haciendo. Y el diablo quiere que nos enfoquemos en el conflicto en vez de pensar que nuestro Señor puede vencer cualquier conflicto. Okay? The devil wants us to focus on the conflict instead of the person. And that God can help us to overcome, right? The Lord can overcome any conflict. ¿Puede el Señor, hermanos? Can the Lord do it? No te enfoques en el problema ni en la persona. So don't focus on the problem or the person. Enfócate en el Señor. Focus on the Lord. Y lo que Él puede hacer. And what He can do. Amén. Tan importante, hermanos. Nuestra identidad está en el cielo y nuestra mirada está en la meta. Right? So that's a reminder of last week that our ultimate identity is in eternity or heaven with the Lord, and our eyes are on the goal. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? What's the goal? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la meta del Señor para nosotros? What is the goal of the Lord for us? No sabían que iba a haber prueba, ¿va? You guys know there was going to be a quiz. Pero ¿qué dirían? ¿Qué dirían en tú? ¿Cuál es la meta del Señor para nosotros? What's the goal of the Lord for us? A ver, ¿alguien? Entrar al reino. Amén. Entrar al reino, vivir en el reino, ¿no? To be a part of the kingdom, to enter the kingdom. Y cada día más, ¿qué? Madurar en Cristo, parecernos más a Jesús. And every day mature a little bit more in Christ. Every day look and sound and feel more like Jesus. Amen? Si no, nos quedamos en pañales, hermanos. If not, we're going to end up in our diapers, espiritualmente hablando, spiritually speaking. ¿Han conocido ustedes cristianos así? Que son creyentes de 10, 20, 30 años y siguen igual en los pañales espirituales. Y todo les molesta, todo es un conflicto, todo es un problema con todos. Eso, hermanos, es inmadurez. No es la meta del Señor. Do you know any Christians like that? They've been Christians for 10, 20, 30 years and they're still in spiritual diapers because everything bothers them, everything's a conflict, everybody's an adversary. That's immaturity in Christ. That's not the goal. Hermanos, esto es carne, no es leche, lo que le damos hoy. Los que tienen oídos para escuchar, escuchen. Right? What I'm giving you today is not milky, it's meat. So those who have ears to hear, please hear. Déjenme compartir estos dos versículos que creo que nos ayudan, nos apoyan. Right? Let me share these other two scriptures that help us with this point. Miren conmigo 1 Corintios 15:58. Look with me to 1 Corinthians 15:58. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por tanto, mis amados hermanos, me encanta. Mira, aquí está Pablo en otra carta. No usa ese lenguaje, ¿no? El lenguaje del Señor es el lenguaje de amor. Wow, apréndese ese lenguaje, hermanos, especialmente cuando estamos en el conflicto. ¿Qué diferencia va cuando yo estoy teniendo un problema con mi esposa y ella comienza la oración así? Amor, ¿podríamos hablar? Ok, ya tiene mi oído, ¿no? Corazón, pero por favor, corazón. ¿Qué diferencia, no? Cuando alguien te habla con amor, ¿no? How different, right? The language of love. Therefore, my beloved brothers and sisters, look at that language of love that's there, right? You want to overcome conflict, you need to practice the language of love. Right? Well, how different when I'm having a conflict with my wife, right? There's something going on, and she comes and she says, amor. I don't know how to
Love. Oh, honey, love. Right. Sorry. She's always saying it to me in Spanish. So, honey, love, right? When she comes and she says, honey, love, right? Or love, but I can see she's trying, right? Está tratando. What a difference when we come with the language of love. Ahora, yo no estoy diciendo decir cosas inapropiadas a alguien. ¿Sí? Right? I'm not saying say something inappropriate, pero a lo apropiado a la relación, trata de decírselo con amor. Right? Whatever is appropriate to that relationship, try to say it with love. Aún si por lo menos es el tono. ¿No? Por lo menos el tono. A veces, hermanos, tenemos algo bueno que decir, pero el tono es lo peor. Right? Even if it's at least your tone of voice, right? Sometimes we have something so wonderful to say, important to say, but the tone we use is the worst. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere perros ladrándole, no? Who wants to hear that, right? Who wants to hear like the dogs coming after you? But sometimes we can do that if we're not careful. Right? Entonces miremos ese tono, leemos todo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos necesitamos esta palabra casi todos los días? Yo sé que yo lo necesito. Yo soy el primero. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm. Read it with me. Be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. How many of us need to hear that every day? Amen? I know I do. Porque si no, hermanos, la gente nos puede volver locos. Los conflictos nos destruyen. Pero en el Señor tenemos que seguir adelante. Amén. Constantes, right? If not, people are going to drive us nuts. Conflict is going to destroy us. But Él dice, firmes, firm. En el Señor, in the Lord, right? Constantes, right? Immovable. What a word in English. Wow. Constant in Spanish, but it says immovable in English. Inmovible. Ahí dice, porque sigues siempre en los ojos con el Señor. ¿Ah? No te van a mover de ahí. No te van a mover de que yo voy a depender del Señor en este conflicto. They're not going to move me from that position. I'm going to depend on Jesus in this conflict. Amen? No me voy a ir a los vecinos. I'm not going to go to the neighbors. No voy a ir a las redes sociales. I'm not going to go to social media. No voy a ir al consejo mundano. I'm not going to go to worldly advice. Voy a depender de Jesús en este conflicto. I'm going to depend on Jesus in this conflict. Eso es ser firmes en el Señor. It's to be firm in the Lord. Porque si no, estamos ayudándole al diablo. If not, we're helping the devil. Y mire, siempre en la obra del Señor. Always in the work of the Lord. En otras palabras, concéntrate más en servir que en pelear y argumentar. ¿Quieres una espada poderosa en vencer el conflicto? Ten un corazón de siervo. Sírvele a la persona, sírvele con el amor del Señor y ve si no vas venciendo ese conflicto. You want a secret weapon in the conflict? Serve the other person. Serve the other person in the love of Jesus and see if that doesn't overcome that conflict. Amen? ¿Cuántos han sido vencidos en el conflicto por ese corazón servidor de alguien? Gloria a Dios por esas personas. How many of you have had someone conquer your heart in conflict because of a servant's heart? Praise the Lord for those people. Nunca es en vano nuestra obra en el Señor. Amén. It's never in vain. Porque hay gente que lleva los puntos, ¿va? Ay, pero si pierdo esta pelea, right? If I lose this conflict, verdaderamente, hermanos, estamos jugando como niños. Si todos perdemos, si no estamos firmes en el Señor, en el conflicto, todos pierden si no estamos firmes en el Señor. Don't worry about the score. If we're not firm in the Lord, everybody loses in the conflict. Everybody. Tarde o temprano, right? Eventually everyone loses. Mire conmigo Salmos 1:3. Psalm 1:3. Aquí este salmo bello, se los recomiendo como medicina para el alma. Si nunca lo han meditado, mediten en el Salmo 1 día tras día. Right? If you've never meditated on God's word, I recommend Psalm 1, right? I give you that prescription day in and day out. Porque está hablando de ser plantados en el Señor. It's talking about being planted in the Lord. Y el que medita en la palabra de Dios día y noche,
And those who meditate on the word of God day and night. El versículo 2, right? Verse 2. Les estoy dando el contexto. I'm giving you context. Mire el resultado. Cuando está la persona plantada firme en el Señor. Look at the result when someone is firm in the Lord. Mire. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Hasta lo pueden imaginar, hermanos? Digan conmigo, corrientes de agua. Ay, no me convencieron. Right? Que de su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Eso es lo que es ser firmes en el Señor. He will be like a tree planted by streams of water. Say it with me, streams of water. Okay, I was a little more convinced on the English side. Which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. Look at the result when we're firm in the Lord. Y hermanos, el Señor nos puede prosperar aún en medio del conflicto. Y más bien puede usar el conflicto para ayudarte a crecer más. ¿Cuántos han crecido a través del conflicto? And let me tell you, this prospering isn't just material. We're talking about the real prospering that makes a difference eternally, which is how many of you have gone through conflict, and because you go through conflict seeking the Lord, you grow. You grow in the Lord through that conflict. How many of you? Praise the Lord. Si no, significa que no estás suficientemente firme en el Señor. If not, you are not firm enough in the Lord. Pero hay buenas noticias, podemos crecer. There's good news, we can grow. Entonces les doy esta ilustración. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vienen vientos, tormentas, temporadas difíciles, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. Right? It's like a tree planted by streams of water. Winds come, storms come, difficult seasons come, but its deep roots keep it standing. Can we go to level 1? Yes, sir. Level 1 on the fan. Y quiero darles esta aplicación. Permanezcamos, y esto está detrás de su guía si no están familiarizados, todas las aplicaciones, all the applications are on the back of your guide. Permanezcamos firmes en la palabra, entonces, hermanos. Let's stand firm in the word. En la oración, in prayer, en comunidad en Cristo, in community in Christ, y en la esperanza del evangelio, and in the hope of the gospel. Eso, hermanos, debe ser nuestra fundación para vencer el conflicto y permanecer firmes y unidos. Amén. This is the foundation. If we want to overcome conflict, we want to stand firm and united in Christ, we need to build from here, standing firm in the Word. Y hermanos, entre más podemos compartir la palabra, aún a nosotros mismos, mejor. Amén. And the more we can share the word in that conflict, especially to ourselves, the better. Amen. Porque a veces estamos, yo sé qué versículo le voy a dar. Le voy a dar un buen versículo para corregirla a ella, right? Because sometimes we're so ready to give it out. I'm going to give them a good verse to put them in their place. Primero deja que el Señor te lo aplique a ti. First, let the Lord apply it to you. Amen. No tantos amenes. Okay, pero vamos a crecer. We're going to learn, right? Okay. Número 2, number 2. Resolvamos nuestras diferencias en el amor del Señor. Let's resolve our differences in the love of the Lord. Esto es algo tan importante, hermanos. Okay. ¿Vamos a tener diferencias en el Señor, hermanos? ¿Vamos a tener diferencias? Are we going to have differences in the Lord? ¿Alguien ha conocido su gemelo que en todo está exactamente de acuerdo contigo, aún en las cosas del Señor? Anybody here meet their twin who in everything is in agreement with you in everything, especially spiritual things? I don't think so, right? Por eso necesitamos resolver nuestras diferencias en el amor del Señor. Amen. That's why we need to resolve our differences in the love of the Lord. Si no, vamos a estar cortando cabezas a diestra y siniestra. ¿Cuántos saben personas que usan la espada de Dios de esa manera? Cortando cabezas. How many of you know people, right? They use the word of God that way, right? They hear a spiritual sword and they're cutting off heads left and right. Si abren el closet, tienen una colección. If they open up their closet, there's a whole collection. Qué susto, ¿va? Si no lo hacemos con amor, así terminamos. If we don't do it with love, así vamos a terminar. So let's get into it. Vamos a entrar. Ok, mírelo conmigo de nuevo el versículo 2. Mire.
Si cree que lo estoy inventando, mire como Pablo les dice, ruego, I urge. In fact, in Spanish it says I beg. I beg. Wow, what strong language. Y es el apóstol Pablo hablando, the apostle Paul. Él los pudo dar como mandamiento. He could have gave it as a commandment. Pero habló con amor, ¿no? He spoke with love. Y ruego a Evodia y Sintique. Ahora, la Biblia no nos explica cuál es el conflicto. La Biblia está en silencio, no explica el por qué. The Bible is silent. I urge Euodia and I urge Syntyche que vivan en armonía en el Señor, to live in harmony in the Lord, porque había un conflicto, there was a conflict, but the Bible is silent, doesn't tell us what it is, y hasta cierto punto mejor, para que todos podamos entender que esto nos aplica a todos. Amén. And in some ways it's good that the Bible doesn't explain all of that, so that all of us can see ourselves and apply this to our conflicts. ¿Tú deseas vivir en armonía con todas las personas? Do you desire to live in harmony with everybody? Porque ahí tienes que comenzar. Si tú no deseas eso, necesitas entregar tu corazón al Señor y pedirle perdón y que empiece a sanar ese corazón. Right? If you can't start there, if you can't say, I want to live in perfect harmony, right? That old song of the 70s, I want the world to da 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 in perfect harmony. You guys remember that song? If you don't desire that, to live in perfect harmony, to live in harmony, then you need to give your heart to the Lord. You need to ask the Lord to heal your heart. Porque hay gente que le gusta el conflicto. ¿Estoy hablando la verdad? Y yo espero que no sea ni uno de nosotros. Because let me tell you, there are some people that relish. They love conflict. And I pray that that's no one here. Pero sí hay gente así. Y si está así tu corazón, necesitas pedirle a Dios que sane tu corazón, que transforme tu corazón. Porque eso te hace prisionero, prisionera. Y nunca vas a estar libre para vivir como el Señor quiere si tú no deseas vivir en armonía con todos. And let me tell you that if that is the case, you are a prisoner. You are a prisoner and you will never be free to live the way the Lord wants you to. If you do not desire to live with people in harmony. Y hermanos, cuando tengamos esos conflictos, hay que tener eso como la meta. Yo quiero ver cómo tener armonía con esta persona. Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame a ganar esta persona con amor, Señor, right? That should be the goal. Lord, help me to know how to win this person, how to win them over so we can live in harmony. No en una manera falsa, not in a fake way, pero tratando con el problema, but treating the problem, right? Treating the problem. Miren conmigo, vamos a ir rápidamente, Romanos 12:16. Let's look quickly, Romans 12:16. Tengan el mismo sentir unos con otros. Be of the same mind toward one another. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Wow, qué palabra. No sean sabios en su propia opinión. Right? Do not be haughty, right? Be of the same mind towards one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Hermanos, tengamos cuidado que no tenemos el orgullo que nos está ganando. Pero persigamos esas personas, asociémonos más con esas personas humildes. Aprendamos de ellos, right? Do not be careful. Don't let pride overcome you. And ask yourself, who do you associate with? Do you associate with humble people? Because guess what? Who and what you associate with is going to rub off on you. Con quien tú pasas más, se te va a pegar. Amén. ¿Te estás asociando con los arrogantes, los que miran de menos a medio mundo, o con personas con humildad buscando al Señor? Who are you spending most of your time with? Those who are prideful and looking down on everybody, or those who are seeking the Lord and His humility? Y yo no digo que no vamos a tener relaciones con diferentes personas. We're not saying we're not going to have relationships. Pero ¿cuáles son tus relaciones más cercanas? What are the relationships that you're closest to? Mire el próximo versículo, Efesios 4, 2 y 3. Ephesians 4, 2 and 3. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor.
with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. This is how we should live. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Y hermanos, puedo decir muchas cosas aquí. I could say a lot of things. Pero quiero enfatizarles la palabra de esforzándose. Be diligent or give an effort, as it says in Spanish. Hermanos, la unidad no viene simplemente porque, quiero que todo esté bien. Unity does not come from me just wanting everything to be. Viene por esfuerzo. It comes by effort. Amen? Si lo vas a tener en el matrimonio, tiene que haber esfuerzo. You want to have it in marriage? There's got to be an effort. Con los hijos, también. With the kids, also, right? Y con los hermanos en Cristo, and with our brothers and sisters in Christ, también. Si no va a haber, vamos a ver cómo el diablo nos va a ir dividiendo. If not, we're going to see how the devil's going to divide us. Y gloria a Dios que en nuestra iglesia hay un espíritu en este momento de unidad y amor. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que luchar para que se mantenga así. Amen? And praise the Lord that our church, I would say right now, being open and honest, I believe we have a spirit of unity and love and harmony. But let me tell you, brothers and sisters, the devil's at the door, and we need to continue to fight for that unity and harmony. Amen? Y con la ayuda del Señor lo vamos a tener. With God's help, we're going to have it. Entonces, bien rápido, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué los conflictos deben tratarse? Why must conflicts be addressed? ¿Y saben por qué tengo esto en el bosquejo? Porque siempre hay algunos que dicen, yo mejor evito el conflicto. Yo no tengo conflictos porque los evito todos. Ay. Estás viviendo un sueño que va a terminar en pesadilla. Right? Some of you have the attitude of, I don't have conflict because I just avoid all conflict. Well, you're living in a dream that's going to end up a nightmare. Y miren, ¿por qué? Porque el conflicto no tratado crece en silencio. Unaddressed conflict grows in silence. ¿Cuántos lo han vivido en el matrimonio? Woo-wee! And you hear him. Right? Conoce su cónyuge, hasta los sonidos sabemos que algo no está bien, right? Even the sounds of our spouse, we know that something's wrong. Hay que tratarlo, hermanos, saludablemente, right? We got to deal with it healthy. Lo que empieza pequeño se convierte en división, resentimiento y distancia emocional. What begins small becomes division, resentment, and emotional distance. Número 2, porque el enemigo usa el conflicto para romper la unidad. Donde hay heridas sin sanar, él siembra sospecha, orgullo y aislamiento. Y tómenle foto, si quieren. Tómenle foto. Esto es importantísimo. The enemy uses conflict to break unity. Where wounds remain unhealed, he plants suspicion, pride, and isolation. Todos debemos de meditar sobre esto. La próxima vez que pensamos que mejor evito el conflicto. All of us need to meditate on this. The next time we're tempted to avoid conflict. Y 3, porque la reconciliación es parte del evangelio. Because reconciliation is part of the gospel. No podemos decir que somos del evangelio y amamos el evangelio si estamos bien no persiguiendo la reconciliación con los que debemos. We can't say that we love the gospel, we're all about the gospel, when we're not all about pursuing reconciliation when possible. Amen? Si Cristo nos reconcilió con Dios, ¿cómo no vamos a buscar reconciliarnos unos con otros? If Christ reconciled us to God, how can we not seek reconciliation with one another? Entonces, rápidamente, hermanos, esto sí está en su bosquejo atrás. Pasos prácticos para resolver conflictos. Here are some practical steps for resolving conflict. It's in your guide. Pongan atención, rápido. Ora primero, pray first. Pídele al Señor humildad, claridad y amor. Ask the Lord for humility, clarity, and love. Habla directamente, speak directly. No hables sobre la persona, habla con la persona. Amén? Don't talk about the person, talk to the person. Qué feo, ¿va? Queremos que el conflicto se haga más grande, habla con medio mundo menos la persona. You want the problem to get really big? Talk to everybody else except them. Pero a veces hacemos eso. Escucha con gracia. Listen with grace. La palabra dice, no, ser listos para escuchar, lentos para hablar y aún más lentos para enojarnos. Santiago 1, ¿no? In James 1, it tells us the key, right? Be quick to listen, slow to speak, and even slower to become angry.
no para responder, sino para entender. Not to respond, but to understand. A veces, hermanos, simplemente para ayudar en el conflicto, la otra persona necesita saber que los estás escuchando. No tienes que estar de acuerdo, pero es importante que ellos sepan que estás escuchándolos. Right? In the conflict, you want to help resolve conflict, you don't have to agree with them on everything, but it's so important that that person knows that you're listening to them. You care about what they have to say, even if you don't agree. Amen? Perdona sinceramente. Forgive sincerely. El perdón no es un sentimiento, es obediencia y es un regalo de Dios. Pídele al Señor que te ayude a perdonar. Es un regalo para ellos, pero un regalo para ti también, right? Forgive sincerely. Forgiveness is not a feeling, it is obedience. And let me tell you, it's a gift from the Lord, and you need to ask the Lord to help you with it. And let me tell you, it's a gift to the person, but it's also a gift to yourself. Busca el mismo sentir en el Señor. No se trata de ganar, sino de honrar a Cristo. Seek the same mind in the Lord. It's not about winning, it's about honoring Christ. Voy a ir rápidamente, hermanos, a recordarles en la aplicación. Los conflictos no destruyen la iglesia, la falta de reconciliación sí. Right? Conflicts don't destroy the church, unreconciled conflicts do. Si hay tensión con alguien, ora, conversa, perdona y busca la unidad del amor del Señor. If there's tension with someone, pray, talk, forgive, and seek unity in the love of the Lord. Y el último punto, hermanos, the last point, número 3. Ayudémonos a restaurar la unidad. Let's help each other restore unity. Hermanos, no podemos hacer esto solos. Necesitamos la ayuda de otros hermanos a veces. We can't do this by ourselves. We sometimes need somebody else's help. A veces el conflicto se puede tratar uno a uno y ya, right? Sometimes conflict can be dealt with one on one, pero a veces cuando va creciendo, when it's growing, necesitamos hermanos que pueden orar, que pueden ser de apoyo. Amén. We need brothers that will be there to help, porque miramos ese ejemplo, dice claramente en el versículo 3, ¿no? Dice, te ruego que ayudes a estas mujeres. I ask you to help these women. Pablo sabía que estas eran mujeres que habían luchado en el evangelio. No eran mujeres haraganes o haciendo cosas que no. Eran mujeres sólidas en el evangelio. Pero estaban teniendo un problema que tenían que tener ayuda para resolverlo. Right? These women were not just any women that just caused problems or messing around. They were devoted to the gospel. They were co-laborers with Paul. And what Paul was saying is, help these women. The problem is big enough that they need help. Y yo le voy a preguntar eso a ustedes, hermanos. ¿Ustedes van a ser ayudantes en ayudar en conflictos? ¿O van a ustedes ayudar a tirar más gasolina en el fuego? Porque si no tenemos cuidado, hermanos, podemos tirar más gasolina. Pero tenemos que ser ayudantes, ¿no? Para que seamos firmes y unidos. Are you going to be helpers in resolving conflict? Or are we going to end up by accident with our words, our actions, throwing more gasoline on the fire? Y rápidamente, hermanos, le doy Gálatas 6:1. Galatians 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre o humildad, si gustan, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o que caigas. Brothers and sisters, even if a person is caught in any wrongdoing, you who are spiritual are to restore such a person in a spirit of gentleness and even humility, each one looking to yourself so that you're not tempted as well. Hermanos, tenemos que ser parte del proceso de restauración, de reconciliación. We need to be a part of that process of restoration, reconciliation. Okay? No que estamos buscando el chisme, right? We're not looking for gossip, pero cuando sabemos de una situación y podemos ser de ayuda, queremos ayudar. Amén. Y pedimosle al Señor la sabiduría. No vamos a hacerlo sin pensar, vamos a ir primero al Señor antes de hablar, antes de actuar, right? If you become aware of a situation, you're going to go to the Lord and say, Lord, how can I help? What can I do? We're not just going to do it, we're going to ask the Lord. Aleluya. Y Mateo 5:9, Matthew 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. ¿Saben lo que pienso yo cuando escucho esto? En esos momentos en la escuela, cuando los muchachos querían pelearse. Yo no sé si ustedes fueron a una escuela así, pero yo sí.
Right? You know what I think of when I hear things like this? I think of the times in the schoolyard where kids wanted to fight. I know, it's terrible, but I went to one of those schools. ¿Y qué pasaba? Había un conflicto, right? There was a conflict. Y siempre habían dos tipos de personas. There was always two kinds of people, right? Había la persona que, no. Tal vez tú fuiste una de esas personas, right? No querías que se pelean, right? You didn't want them to fight. Harías lo que sea para que no se pelean. You would do anything. Eso es alguien que está procurando la paz a cualquier costo. That's someone that is fighting for peace at any cost. Aunque te peguen. Right? Pero hay el otro tipo de persona que es el más popular, desafortunadamente. But there's the other kind of person that's the more popular one. A fight. Que se den. Y mira lo que dijo de tu mamá. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso suena bien exagerado y de niños, pero si no tenemos cuidado como adultos, tenemos nuestra propia versión. I know that sounds exaggerated and kiddish, but if we're not careful, we can have our own dangerous adult version. Y muchas veces se hace hoy en día en las redes sociales. And a lot of times social medias use that today. Hasta el punto que hay personas que han tomado su vida por conflictos que no se pudieron resolver y que todo mundo pensó que era un juego de ver cómo se pelean. Tengamos cuidado como hijos de Dios de ser personas de paz, que queremos ayudar que haya paz y armonía. Right? Let's be careful, because I know that on social media today there are extreme situations where people have even taken their life because of people throwing gasoline on fires and loving the conflict, not understanding they're destroying the person. These are real people. And I know most of you would never do that. Yo sé que la mayoría nunca lo harían, but be not tempted. Ask the Lord to help you to be help for peace. Ayuda para traer paz. Termino con esta aplicación. Seamos instrumentos de paz, animando, escuchando, mediando con amor, recordando el evangelio y promoviendo la unidad. Let's be instruments of peace, encouraging, listening, mediating with love, reminding others of the gospel, and promoting unity. Quiero darles esta oferta. Si usted alguna vez está en un conflicto con alguien más y usted no sabe cómo resolverlo y usted quiere ayuda, ya trató usted con la persona y usted quiere ayuda, venga y hable conmigo. Y con todo mi corazón yo voy a hacer lo que yo puedo para ayudarlos. Con todo mi corazón. Por favor. Y yo sé que hay otros hermanos aquí que harían la misma oferta. I want to make this offer to you. If you're in a conflict with someone and you've tried to deal with it directly and you're not able to, I want to make this offer. Please come to me, and anything I can do to help, I'm here to help. I want to be a helper. Le doy gracias a esas personas en mi vida que me han ayudado a mí en situaciones de conflicto. I thank God for those people who have helped me in my times of conflict. Y yo también quiero ser así. I want to be that way. And I know there's other brothers and sisters here that would say the same. Vamos a orar. We're going to pray. Yo sé que hay unas últimas preguntas ahí. Ustedes pueden reflejar en esas preguntas como su tarea. I know there's some final questions there. You can reflect on those for homework. Pero hago esa pregunta, ¿no? Aquí en esta oración. ¿En qué áreas necesitas permanecer firme en el Señor? ¿Dónde necesitas pedirle al Señor? Where do you need to ask the Lord to help you to be firm right now? Where do you need to ask the Lord to help you to be firm in Him? ¿Hay alguna relación que necesita reconciliación en tu vida? Is there a relationship that needs reconciliation in your life? ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor? Mira, ¿cómo puedes ayudar a otros a vivir en unidad esta semana? Tal vez conoces dos primos que se están matando y necesitan ayuda. Okay? How can you help others live in unity this week? Maybe you know two cousins that are at it. Right? O dos hermanos en el Señor, two brothers in the Lord, lo que sea. Pídale al Señor si Él quiere usarte. Ask the Lord if He wants to use you. Gracias, Padre, por tu palabra que nunca regresa vacía. Thank you, Lord, that your word never comes back empty. Te pido una bendición sobre cada una. I pray your blessing. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes en este momento a aplicar tu palabra. Help us to apply your word. Queremos ser firmes
firmes, Señor, y unidos en tu amor. We want to be firm and united in your love. Y Señor, necesitamos tu ayuda. Comienza con nosotros. Lord, start with us. Si hay algo en nosotros que necesita morir y que tú transformes, te lo queremos entregar. If there's something in us that needs to die and to allow you to transform, we want to ask you to help us. Señor, si estamos en conflicto en este momento, te pedimos tu ayuda para resolver eso en una manera que te da honra y gloria. If we're in a conflict right now, we want to ask your help to help us to resolve it in a way that gives you honor and glory. Si podemos ser de ayuda en el conflicto de alguien más, ayúdanos a ser de ayuda. Lord, if we can be a help in a conflict situation, illuminate us, use us, Lord, to be of help. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Help us to maintain ourselves firm in you, en tu palabra, in your word, en oración, in prayer, en servir, in serving, lo que sea que necesitamos, Señor, hacer para que tú nos uses, Señor, para ser de bendición a los demás. Whatever it takes so you can use us to be a blessing to the rest. Para que vean la paz de Cristo en nosotros, so they can see the peace of Christ in us, y que ellos busquen esa paz en sus relaciones, esa armonía, that they would seek that peace in their relationships, especially with you, Lord, and with others, and that harmony that only you can give us. Hay alguien esta mañana que diría, pastor, ora por mí, el Señor sabe cuál es mi necesidad y pido oración en esta mañana. Anybody would say, pastor, would you pray for me? The Lord knows my need. Would you pray for me this morning? Dios te bendiga, Dios te bendiga. God bless you. Anybody else? Con una indicación de mano, solo tienes que levantar la mano. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. Anybody else? You can just raise your hand. I want to pray for you. Amen. En unos momentos vamos a venir a observar la cena del Señor. In just moments we're going to observe the Lord's Supper. Y yo quiero invitarlos en este momento que ustedes consideren todo lo que Cristo hizo por nosotros, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, y que es a través de eso, ese nuevo pacto, que tenemos la oportunidad de vivir la palabra que acabamos de recibir. I want to invite you right now. We're going to be observing the Lord's Supper. These elements represent his body, his blood shed for us, the new covenant. And through that new covenant, we now have the opportunity to live the word that we just received. De poder vivir firmes y unidos, to be able to stand firm and united, es por este nuevo pacto, because of this new covenant. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. It's because of what Jesus did. No por nuestro esfuerzo, not by our effort, pero el poder del Señor, the power of the Lord. Entonces, en unos momentos, cuando los invito, quiero que vengan como el Espíritu Santo los guíe y tomen los elementos para que lo tomemos juntos. Pero si hay algo que le tienes que entregar al Señor antes de venir, hazlo. No dejes que nada sea de estorbo. Right? Before you come, I'm going to invite you, as the Holy Spirit leads you, to come and take the elements so we can take it together. But if there's anything in the way that you need to give the Lord, give it to him now. Pedirle perdón. Ask him for forgiveness. Tienes un conflicto con alguien y tienes que perdonar. You have a conflict with someone, you need to forgive. Lo que sea que es, entrégaselo al Señor antes de venir. Give it to the Lord before you come. Amén. Voy a pedir, Justin, go ahead.